El partido se nos ha complicado mucho. Sabíamos que el Montesión venía a apretarnos y nos estamos encontrando ahora que, como estamos en la parte de arriba en la tabla, pues los equipos van muy a saco a por nosotros. Es normal, nosotros también cuando en otras competiciones jugábamos contra los primeros íbamos a intentar vencerles porque es una motivación extra y nos ha resultado muy difícil. Hemos empezado perdiendo, nos han llegado a empatar el partido cuando más tranquilo parecía, pero bueno, tenemos jugadores muy buenos y siempre estamos resolviendo. No sé, tenemos la suerte de cara a gol, sobre todo porque en los momentos clave metemos siempre el cuarto o el quinto como ha sido hoy y ya se cierra el partido. El equipo sabe que cuando no está rindiendo lo esperado, ataca, es decir, no se achica, no se viene abajo, es decir, es un equipo muy echado para adelante. Sabemos que tenemos jugadores muy buenos y por eso pues intentamos apretar lo más arriba posible para intentar hacer el gol lo antes posible para parar el partido y resolverlo. Sí, yo creo que muchísimas. Principalmente yo creo que la mejor cosa que hemos podido hacer en el Urba es, aun siendo de primer año, en la liga de fútbol estamos compitiendo en primera regional. Esto nos da una experiencia y un avance de cara a la portería, de cara a la competición, que es muy fuerte. Entonces en sala lo aprovechamos. No hemos perdido ningún partido en lo que llevamos de temporada y esperemos. Ahora ya nuestro objetivo era estar arriba, en las posiciones de arriba, pero ni mucho menos era un objetivo quedar campeón. Y ahora, aparte de ser campeones, pues tenemos una motivación nueva que es intentar no perder ningún partido. En casa lo hemos ganado todo, aquí somos muy fuertes. Yo creo que la clave es que somos el equipo que menos goles encaja, más que el que más goles mete. Esa es la clave. Tenemos en la portería dos fenómenos. Adrián es un portero muy bueno, muy seguro atrás, nos da mucha tranquilidad, y Toni es un portero muy ágil. Y la figura del cierre, Gael, a mí me ha sorprendido mucho que no esté en la selección balear. Entonces la clave son las figuras de atrás. Principalmente, evidentemente, el trabajo es de todo el equipo, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos ese talento que es necesario para estar arriba. Sí, han llamado algunas veces, somos un equipo de primer año, es decir, no ha habido muchas convocatorias de cara al infantil porque son 2 y 3 años más pequeños, pero sí, ahí Adrián, por ejemplo, está entrenando con el infantil A de fútbol sala, porque en el Urba lo que estamos intentando hacer es fomentar el talento. Adrián va a entrenar, Marcos Soto es otro jugador del equipo, ayer jugó el partido con el infantil. En las categorías de pre-Benjamín A tenemos a Marc, que ha jugado con el Benjamín A. Intentamos fomentar el talento de esta forma, intentando promocionar al jugador en las categorías superiores. Sí, es decir, este año nos han convocado a Iker Lozano, es un jugador que es el máximo goleador, hoy cuando más lo hemos necesitado ha aparecido con este gol y claro, a Iker sí que le han llamado. Yo creo que finalmente no van a llamar a nadie del equipo, no por otra cuestión, sino porque somos de primer año principalmente. Pero yo veo perfil candidato de selección, tanto Iker como Gael, cuando son de segundo año, porque el año pasado fue Nico, que está en el actual infantil, y yo creo que Gael atrás es muy parecido a Nico, muy seguro atrás, es un líder dentro del equipo, y Lozano pues es un goleador nato, es decir, sí es verdad que tiene dificultades sobre todo a la hora de entender según qué automatismos, pero de cara a gol es una bestia. Yo cada partido soy exigente, lo que claro, normalmente cuando el resultado es un poco más cómodo intento sentarme y disfrutar del partido, porque claro, al fin y al cabo son niños y nos gusta pues ver que ellos mismos se desarrollan, ¿no? Pero cuando el equipo veo que hace falta un plus más de intensidad es cuando me remango y les intento apretar porque sé lo que pueden dar ellos. Y estábamos hoy rindiendo a un 60%, no estábamos rindiendo lo que hemos visto en los minutos finales. De cara a final de temporada tenemos dos objetivos. El primero es intentar hacer campeón lo antes posible, cerrar la temporada con este éxito, que para nosotros será un éxito, somos de primer año y será un éxito. Y por otro lado estamos compitiendo en la Liga de Fútbol en primera regional, estamos pasando unas ciertas dificultades porque el nivel de competición es muy fuerte, muy alto, y es intentar salvar la categoría, intentar no hacer entre los dos últimos, que estamos ahí en la lucha. Estamos cerquita y bueno, y sobre todo realmente el trabajo desde cuando yo empecé con este equipo
Era un proyecto a 2 años, era preparar el equipo de cara al año que viene, cuando seamos de segundo año, competir en el grupo A de sala y en primera en fútbol y además destacar. Las penurias, yo no lo llamaría penurias, es decir, yo lo que llamo es que el ritmo de competición es muy alto. Estamos jugando contra equipos de segundo año constantemente, contra equipos que tienen canteras de 400, 500 jugadores y en el club, y nosotros tenemos 100 o 120, es decir, no somos un club, es decir, somos un club pequeño al lado de Ciudad de Palma, Alcudia, que son referentes y están en la competición, Sóller, por ejemplo, que también está. Pero más que esas penurias, lo que estamos pasando es un ritmo de competición que esto nos da ese plus de afrontar los partidos de sala pues con esa intensidad.